Saludamos a todos los justos del Perú, a los justos de Colombia, de Bolivia, de Venezuela, de Chile, de Cuba, del Paraguay. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pues bendiga a cada uno de todos ustedes. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por concedernos la bendición y el privilegio de poder llegar hasta sus hogares con este bello evangelio, el evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 1 al 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Que el Señor bendiga su palabra. Dios bendiga a mis hermanos, mis hermanas que están en línea. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pues
bendiga sus vidas en la justicia de nuestro Señor y Salvador. Estimados justos, el apóstol Pablo, una vez más, a través del libro de Gálatas, está exhortando fuertemente acerca de la fe correcta que deben vivir los justos, los que recibieron la justicia, los que recibieron la salvación de nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo, pues, está exhortando fuertemente, está tratando a los Gálatas como insensatos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no oír, para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Estimados, es muy importante que nuestra fe siempre se ajuste a la verdad de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, y la Biblia dice que debemos analizar nuestra fe, si estamos viviendo en la fe. Mejor dicho, si estamos siguiendo el Evangelio del agua y el Espíritu conforme a las Escrituras. Que nuestra confianza sea la justicia de Dios y no en nuestra carne. Porque estaba entrando el legalismo a la congregación. Los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo estaban tratando pues de contaminar la fe de los nacidos de nuevo. Estaban contaminando la fe de los justos, que habían creído en la justicia de nuestro Señor Jesucristo para tener confianza en las obras de la ley, en la circuncisión de la ley que un día Israel había recibido. Pero el apóstol Pablo nos quiere dar testimonio que realmente la circuncisión, pues, solamente vino para Abraham como señal de la fe que él tuvo, de la fe que un día él manifestó en la justicia de Dios. Entonces, Abraham no confiaba en la circuncisión, sino Abraham confiaba en la fe, porque la circuncisión ha venido después, porque primero ha salido la fe en la justicia de Dios. Y cuando él le creyó a Dios, dice la palabra que le fue contado por justicia. Y si le fue contado por justicia, pues realmente es la única fe que nos justifica, es la fe que ve únicamente las obras de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo Él es el que justifica. Solo Él, las obras de Jesucristo son por las cuales nosotros hemos sido librados, hemos sido justificados, hemos obtenido la gracia, el Espíritu de Dios y todas las bendiciones por medio de la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Pues todo empezó así, por medio de la fe. Entonces, Abraham recibió la circuncisión como señal porque un día creyó, porque un día ha recibido la palabra de Dios por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe, en realidad, el corazón de Abraham ha hallado la gracia, ha recibido la justicia. Por eso es que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice la palabra que de esta manera Abraham recibió todas las bendiciones en la justicia de Dios. Abraham recibe la promesa y Dios le dice a Abraham, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra.
Pues Dios está prometiendo ya a Abraham. Por medio de Abraham, Dios está prometiendo ya su justicia, en las cuales un día el mundo recibiría la justicia de Dios por medio de la fe, por las obras que realizaría nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. De esta manera, Dios establece su justicia por medio de Abraham. Dios ofrece su promesa para todos los que habían de creer en la justicia de Dios. ¿Y quiénes son los que necesitan la justicia de Dios? Los necesitados, los que se dan cuenta que no tienen nada de bueno que presentar a Dios, que no tienen nada en la carne en que confiar en Dios. Por eso que de esta manera, la gracia de Dios, la bendición de Abraham se establece en el mundo entero. Por eso dice la palabra de Dios: vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Así está diciendo la palabra de Dios. De esta manera, la justicia de Dios vendría a este mundo y se establecería perfectamente. Entonces, la justicia de Dios son las obras que Cristo hizo y realizó. Entonces, nuestra carne no tiene nada en que confiar. Lo único que debemos de tener en los corazones es la fe en la justicia de Dios, es la fe que descansa en las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, Dios ha prometido la bendición de Abraham para todos los gentiles que habrían de creer en la palabra del Señor. Sigue diciendo, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo los gentiles pasamos un día a ser también los descendientes de Abraham? A ser también la familia de Abraham. Porque un día, como Abraham, que recibió la palabra, que recibió la promesa, estando él muerto, prácticamente su cuerpo muerto, cuando tenía 99 años, Dios confirmó su promesa, Dios confirmó su palabra para Abraham, para Sara. Dios confirmó la justicia de Dios, la bendición de Dios que Dios derramaría sobre Abraham y sobre todos los gentiles. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, estaba hablando de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Así, de esta manera estaba establecida la justicia de Dios, por medio de la fe. Por medio de la fe. Por eso Abraham recibe la circuncisión como sello por la justicia que un día creyó en el Evangelio del agua y el Espíritu, porque ha manifestado la fe. La fe que cree en Jesús como Cordero, la fe que cree en Jesús que derramó su sangre, la fe que cree en Jesús que resucitó y se sentó a la diestra del Dios Padre, no solamente para interceder por cada uno de nosotros, sino se sentó porque acabó su obra, porque acabó su trabajo perfectamente. ¿Y cuál es la obra perfecta que Dios ha terminado? El pecado del mundo. Porque eso es lo más importante que el mundo necesita. Eso es lo que realmente este mundo necesita escuchar y creer en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo entero pudiera creer a las obras perfectas de Jesucristo, ciertamente muchos corazones ya no andarían en las tinieblas, en el caos, en la oscuridad, sino que estarían viviendo en la luz de la justicia, en la luz de la salvación, en el Evangelio que nos dice Cristo: yo soy la luz del mundo. Pues de esta manera, Dios ha comenzado a bendecir por medio de la fe que Abraham tuvo, que Abraham manifestó en la justicia de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, estimado, Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mejor dicho, es en Jesucristo. Porque la simiente de Abraham es Jesucristo. Sí, está hablando de su hijo Isaac, pero en realidad es Jesucristo. La palabra que Dios venía anunciando, la palabra que Dios venía confirmando era únicamente el evangelio del agua y el espíritu, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios, exhortando por la boca del apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, porque ellos querían volver otra vez a la circuncisión. Ellos estaban escuchando siempre el mensaje religioso: si no os circuncidáis, no seréis salvos. Si no se circuncidan, no serán hijos de Dios. Así estaba viviendo realmente una vez más la iglesia de Galacia, llevándolos al desvío, llevándoles a la condenación. Por eso, es muy importante que nosotros podamos ver realmente la vida de los justos. La vida de los justos se encuentra en la palabra de Dios, como el siervo que aparece en Lucas capítulo 17, que estaba arando, trabajando en el campo. Ese era el trabajo de los siervos de Dios. Y tienen que venir a la casa de su amo a prepararle la comida. Y al final, comer. Después que el amo haya comido y bebido, recién llega el turno de los que le sirven. Pero en esta parábola, en esta historia, pues ninguno de los que sirven están murmurando contra Dios. Ninguno de los que sirven están renegando con la palabra de Dios. Sino que ellos han creído para seguir la justicia. Ellos han creído para seguir el evangelio del agua y el espíritu. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 3, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, ellos son los hijos de Abraham, los que son de la fe. Entonces, pero no porque tenían algo en que confiar en la carne, como la circuncisión. No, lo más importante que la Biblia quiere enseñarnos a nosotros es la fe, el camino de la fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe no podemos agradar a Dios. Sin la fe no podemos seguir la voluntad de Dios. Así Dios habló a Abraham, así Dios prometió a Abraham. Sal fuera, Abraham, mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puede contar. Porque así será tu descendencia. Dios dándole consuelo, dándole esperanza a Abraham, porque ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Llevarnos a la verdad, llevarnos al origen, llevarnos al principio. Porque así está empezando la obra de Dios. De esta manera se ha manifestado la justicia de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera. Entonces, cuando Dios ha dicho, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe. Estos son los hijos de Abraham. Entonces, ¿sabe? Cuando yo no entendía la justicia de Dios y leía Mateo capítulo 1, veía a los descendientes de Jesús. Veía a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y los veía pues en un estado, en una posición inalcanzable. Como que eran siervos de Dios, que su fe era inalcanzable. Así pensaba
carnal y religiosamente. Pero cuando uno ha recibido la gracia, cuando uno ha recibido la salvación de Dios por el Evangelio del agua y el Espíritu, llegamos a ser los descendientes de Abraham. Llegamos a ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Mejor dicho, los verdaderos israelitas somos los que hemos creído en el Evangelio del agua y el Espíritu. Somos los que hemos creído en la justicia de Dios, en la salvación de nuestro Dios. Por eso, de esta manera, realmente la fe de Abraham pasó a los gentiles. Por medio de la fe podemos acercarnos a Dios, porque no tenemos nada en que confiar en la carne. Abraham no tenía nada en que confiar, sino en la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y ha creído en la palabra. Y de esta manera, la bendición de Abraham se establece no por lo que él haya hecho, no por lo que él haya recibido, sino por lo que él creyó. Y de esta manera, la justicia, la gracia, la salvación del Señor se estableció. Se estableció perfectamente en este mundo. Entonces, ahora ya no veo a Abraham como un siervo inalcanzable. Ya no veo su fe de Abraham como una fe inalcanzable. No, ahora que he nacido de nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu, me puedo ver igual que Abraham, el siervo que Dios utilizó en aquellos días. Porque es muy importante que nuestros corazones únicamente se inclinen a la palabra de Dios. Es importante que nuestros corazones se inclinen a la justicia de nuestro Señor Jesucristo, para que salga la confianza en el Evangelio del agua del Espíritu y no la confianza en la carne, que nosotros podamos tener una señal en la carne, ya sea como decían los religiosos, que si no se circuncidaban no serían salvos y no serían los hijos de Dios. Pues realmente, qué importante es poder entender las bendiciones de Abraham. Abraham recibe todas las bendiciones únicamente porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es como empezó la justicia de Dios, cuando un hombre como Abraham creyó a Dios. Y por haber creído, más tarde Dios le dio la circuncisión como señal. Por haber creído en la justicia de Dios, Dios le dio la circuncisión como señal. Como señal de los que han creído y recibido en el Evangelio del agua y el Espíritu, pues la bendición de Abraham llegó a nuestros corazones. De esta manera, Dios utiliza realmente el ejemplo de Abraham, porque a través de la fe de Abraham nosotros llegamos a ser como el patriarca. Nuestra fe, nuestra posición llega a ser como el patriarca de la fe. Por eso Isaac, pues al bendecir a su hijo Jacob, escuchó la voz de Jacob. A ver, acércate, hijo mío. Sí, tú eres Esaú, porque los vestidos de Esaú olían al campo. Olían al campo. Entonces Jacob se ha presentado delante de su padre. Aunque Jacob no ha fingido, Jacob se manifestó tal como él es y únicamente ha recibido la gracia. Ha recibido la justicia de Dios. De esta manera empieza la historia en la palabra de Dios acerca de la verdadera iglesia, que son los que siguen la justicia de Dios por medio de la fe en que Abraham tuvo, que tuvo la fe para descansar en la palabra, que creyó en la justicia que Dios estableció. De esta manera. Por eso, estimados justos, dice la palabra. Sigamos leyendo Gálatas.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo entra la maldición? ¿Cómo entra la necesidad en el mundo? Pues cuando se enseña correctamente el propósito de la ley. Por la ley el mundo entero es maldito. Por la ley. Pero el mundo entero no quiere recibir la ley. El mundo entero no quiere aceptar la justicia de Dios a través de la ley para que tenga la necesidad de la verdadera justicia de Dios. Yo he contado siempre un testimonio. En una ocasión estaba compartiendo la palabra de Dios casa por casa. Llego y pregunto a un señor, digo: Señor, ¿para qué se dieron los mandamientos de la ley de Dios? Pues me dice: usted ha tocado un tema muy importante. Me dice: ¿usted no sabe quién soy yo? Digo: no, señor. Me dijo: yo soy un profesor de secundaria. Yo soy un profesor que enseña la religión. Un profesor de religión. Y yo soy una persona muy religiosa. Yo realmente cumplo la ley. Yo puedo guardar la ley, el mandamiento. Así le decía: ¿usted puede guardar la ley? Sí, señor. Él tenía una creencia muy desviada de la palabra de Dios. Él decía que en la presencia de Dios hay una balanza. Hay una balanza que está en medio de la gloria y del infierno. Entonces, él en su pensamiento decía que como él cumplió, él decía que cumplía el 99% de los mandamientos. Y como él había cumplido el 99% de los mandamientos, entonces la balanza, el peso, se inclinaría al lado de Dios, donde está la gloria de Dios. Así tenía su pensamiento él. Como él pensaba que podía guardar y cumplir la ley, decía que Dios no lo mandaría al infierno, porque él era un hombre que sí guardaba y cumplía los mandamientos, y de esa manera se llegaba a presentar delante de Dios. Entonces, le digo: Señor, ¿usted puede guardar y cumplir los mandamientos? Claro que sí. Yo puedo guardar, yo puedo cumplir. ¿Está seguro? A ver, vamos a leer la palabra de Dios. Le dije: busque en su Biblia Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10, escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cuando este señor leyó este versículo, se metió a su oficina, sacó una Biblia muy grande, una Biblia casi de la mitad de este escritorio, una Biblia grandota, así de alta. Era una Biblia católica, muy antigua. Y él volvió a leer ahí, y ahí le decía mucho más claro que la versión que tenemos nosotros. Cualquiera pues que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto de la ley, se hace culpable. Se hace culpable de todos y es un transgresor. Así realmente este señor no entendía. Volvió a leer como 7 veces el mismo versículo en su Biblia. ¿Y sabe lo que me dijo? Señor, yo le pido que por favor se retire. Déjeme con mis costumbres, déjeme con mi fe religiosa,
porque lo he leído en su Biblia y en mi Biblia y no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. No aceptaba que yo le había dicho que como él decía que guardaba el 99% de los mandamientos, yo le decía, por ese punto que le falta, usted está yendo al infierno. Usted es un pecador. Usted está condenando a la condenación. Y no lo podía aceptar. Entonces, por eso me dice, por favor, váyase. Déjeme con mis creencias religiosas. Déjeme con mis pensamientos religiosos carnalmente. Y de esa manera pasamos a retirarnos de su casa cuando un hombre realmente no quería aceptar la palabra de Dios. No quería aceptar la palabra del Señor. Rechazó la palabra de Dios, aunque lo leyó 7 veces en su Biblia. Me dijo, no, déjeme con mis creencias, estimados. Así está el mundo, únicamente sometidos a sus religiones, a sus creencias, porque no quieren someterse a la voluntad de Dios, no quieren aceptar, no quieren recibir la voluntad de Dios, el evangelio del agua y el espíritu. Como están acostumbrados, pues, a querer guardar, a tratar de cumplir, y de repente, ahora, ¿qué tengo que hacer? Solamente tener la fe en la justicia de Dios, creer que ya Dios estableció su justicia, creer que Cristo es la justicia de Dios, creer que el bautismo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él es la justicia que Dios hizo y se estableció en nuestros corazones. Esa es la manera en la cual Dios quiere que el mundo entero pueda aceptar su justicia. Por eso, pues, Dios nos ha bendecido en el creyente Abraham. Y nos hemos convertido en los descendencia de Abraham, en los que siguen la fe de Abraham por el evangelio del agua y el espíritu. Nos hemos convertido realmente ahora en los nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque la simiente de Abraham llegó a nuestros corazones. El evangelio de la justicia de Dios. De esta manera Dios cumplió su palabra. De esta manera Dios hizo que la palabra de Dios se cumpliera y se estableciera en los corazones. Por eso, estimados justos, nosotros no podemos tener confianza en la ley. Porque la ley no se dio para que el hombre tenga confianza en la carne. La ley se dio para que el hombre tenga la idea de que está caminando al infierno y que se está yendo a la condenación por causa del mandamiento, que no puede guardar, que no puede cumplir. Pero sin embargo, el mundo religioso, ¿cómo se encuentra? Igual que este señor, que era un profesor de secundaria. Cuando escuchó la palabra de Dios, cuando le dije, lea en su Biblia, Romanos 2:10, y lo leía, pero su cabeza seguía sin entendimiento, porque no comprendía. No comprendía el evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no entendemos la ley, cuando no entendemos la sentencia de la ley, no vamos a nacer de nuevo. No vamos a tener el conocimiento correcto y exacto. Porque el apóstol Pablo dijo, lo que primeramente os he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El mundo tiene que poder entender primeramente su necesidad por medio de la ley. Por eso Abraham entendió la necesidad de la promesa de Dios, que tenía que mirar únicamente la obra perfecta de Jesucristo, aunque él se veía en deficiencias humanas, con muchas debilidades, con muchas circunstancias. Eso era él como persona en este mundo, como cualquier ciudadano terrenal que vive en este mundo. Pero cuando entendemos perfectamente la obra perfecta de Jesucristo, su justicia, su evangelio,
que la ley nos llevó a la culpabilidad, que la ley nos dio la sentencia, que la ley nos dio que estábamos perdidos y condenados en nuestros delitos y que no teníamos nada en qué confiar en nuestra carne. No teníamos nada. Pero la religión, si usted guarda, si usted cumple, si usted puede guardar, usted puede tener algo en que confiar. Cuando eso es falso. Cuando eso es falso, nosotros no podemos tener nada en nuestra carne en que confiar de que si obedezco, de que si guardo, de que si cumplo. No. No tenemos nada en que confiar. Por eso los religiosos, el pseudo evangelio falso, como no entiende la verdad, como no entiende la necesidad, como no entiende el propósito de la ley, ellos se presentan según la ley. Antes yo era así y ahora ya no. Y yo te prometo que nunca más volveré a hacer esto. Así están presentándose delante de Dios, haciendo falsas promesas, porque eso es falso. Eso que promete el religioso es falso, son promesas falsas delante de Dios. ¿Por qué? La sentencia de Dios para todo ser humano, ¿cuál ha sido? La sentencia de Dios para todo ser humano ha sido la culpabilidad. Que el mundo entero es culpable. Que el hombre, desde que vino a este mundo, es culpable delante de Dios. Desde que estaba en el vientre de la madre, es culpable. Pues todos los seres humanos, delante de Dios, por medio de Adán, es culpable. Todo el mundo es transgresor, todo el mundo es maldito. Porque la maldición de Adán ha caído sobre todo el mundo, sobre cada individuo, sobre cada persona en este mundo terrenal. Por eso, estimados, conocemos perfectamente la ley. Abraham entendió la ley acerca de su cuerpo muerto. Usted está muerto, Abraham. Solo tiene que creer la palabra de Dios. Entonces Dios nos da la ley para entender que por la ley estamos muertos, que por la ley no podemos conseguir la vida eterna, que por la ley estamos caminando hacia la condenación, hacia la ira de Dios. Eso es cuando nos podemos presentar correctamente conforme la ley, conforme el mandamiento delante del Señor. Pero cuando nos damos cuenta que no tengo nada que presentar, tengo necesidad de la justicia. Tenemos necesidad de la justicia, de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, del perdón de Dios, de su gracia, de su justicia redentora. Podemos presentarnos ahora igual como Abraham, creyendo a Dios en su promesa y no teniendo confianza en la carne, que no tenía nada que presentar a Dios según la carne, sino que lo único que tenía era sus insuficiencias y que estaba tan necesitado de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, así Dios bendijo a Abraham. Cuando él entendió su posición, Dios bendijo a Abraham por la fe en su palabra, por la fe en la promesa. Entonces ahora nosotros los gentiles hemos pasado a ser la descendencia de Abraham por medio de la fe, porque hemos creído en la justicia de Dios y le fue contado por justicia. De esa manera Abraham recibió la justicia de Dios. De esa manera Abraham ha recibido la justicia de Dios. Por eso, estimados justos, igualmente, ahora, nosotros, por la ley que hemos entendido, dice Romanos 5:20, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que estábamos necesitados de la gracia? Por medio de la ley, por medio del mandamiento.
Por medio del mandamiento nos dimos cuenta que estábamos necesitados de la justicia, del bello evangelio, del agua y el espíritu. Cuando podemos entender nuestra condición humana. No había otra manera como el pueblo podía ser bendecido. Abraham fue bendecido con toda bendición celestial y eterna, porque entendió perfectamente Abraham, su descendencia, sus hijos, están actuando conforme a la palabra de Dios. Por eso, la ley de Dios no ha venido para que el hombre se presente como bueno. La ley de Dios ha venido para que los seres humanos vayan al infierno. Para eso ha venido la ley. Para eso se ha dado la ley. Para que el ser humano comprenda que está caminando a la condenación. De esa manera, Dios establece su justicia. Por medio de la ley, cuando entendemos correctamente. Entonces, la palabra de Dios nos quiere enseñar a nosotros correctamente el evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera Dios quiere enseñarnos. Dice la palabra, sigamos con Gálatas, dice la palabra de Dios, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto fue lo que nuestro Salvador pudo obtener, pudo conseguir. Cristo, en realidad, Él fue presentado como la única justicia. Él recibió la maldición. Cristo recibió la maldición. Esa maldición que recaía sobre nosotros, como dijo Pablo, Romanos 3:9, pues ya hemos acusado que judíos y gentiles todos están bajo pecado. O sea, por medio de la ley, Pablo está acusando que judíos y gentiles están bajo pecado. Porque de esa manera, Dios está enseñando correctamente la necesidad de la gracia, la necesidad de la justicia, cuando se enseña correctamente la ley. Porque los que enseñan incorrectamente, si usted no guarda, si usted no cumple, no podrá entrar al reino de los cielos. Así, de esa manera, la religión está viviendo, engañando y llevando a mucha gente a hacer oraciones falsas de penitencia, creyendo que un día estarán en la presencia de Dios. De esta manera, mucha gente se ha apartado de la verdad, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por causa del falso evangelio, por causa de la religiosidad que estaba siendo introducida en la iglesia de Galacia. Así empezó todo. Por eso, estimados, ¿podemos vivir por medio de la ley? Pues la ley no es de fe, dice. La ley no es de fe. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Esto es realmente el propósito de la ley. Cuando se habla correctamente la ley. Porque ese es el papel de la ley. La ley nos da la condenación.
La ley nos da la culpabilidad y Jesucristo nos da la justicia. Y Jesucristo nos da la vida. Y Jesucristo nos da la salvación. La ley nos da la muerte. La ley nos da la sentencia. Y la ley del Espíritu, como dice Romanos 8:2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que el Espíritu, lo que la ley del Espíritu nos dice. Pues el Espíritu Santo ha venido aquí en este mundo para confirmar la justicia de Dios, para confirmarnos el Evangelio del agua y el Espíritu. Solo por las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, nosotros podemos glorificar a Dios. Nosotros podemos alabar a Dios. Nosotros podemos alabarle al Dios eterno por los siglos de los siglos. Podemos hablar a toda la justicia que Dios hizo para cada uno de nosotros. Por eso usted cree, ¿cómo estaría esa mujer que estaban a punto de apedrearla? Todo el mundo tenía una piedra en la mano para matar, esperando que Jesucristo diga, apedreen a esa adúltera. Pero dice la Biblia que acusados por su conciencia, desde el más grandote hasta el más pequeño, uno a uno salieron de aquel lugar. Mujer, ¿te acusaron los que te querían matar? ¿Dónde están los que te estaban acusando? Se fueron, Señor. Se fueron. ¿Nadie te condenó? Nadie. Nadie me condenó. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se había manifestado terriblemente. La gracia de Dios. ¿Cómo? Por medio de la ley. Así Dios nos ha mostrado su justicia. Así Dios nos ha mostrado su gracia, su misericordia. Por eso dice la palabra de Dios que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. No podemos vivir por la ley. La ley nos da culpabilidad y nos da condenación toda una vida. Entonces, por la ley no hay ninguna esperanza, ni por tener una marca en la carne de la circuncisión que había que hacerla por la ley, no hay ninguna esperanza por la ley. Porque nuestra esperanza está en la justicia de Dios. Nuestra esperanza se encuentra en el Evangelio del agua y el Espíritu. Ahí está la esperanza de los justos. Ahí está la justicia. Ahí está la salvación. Perfectamente que se dio en el Evangelio del agua y el Espíritu. Entonces, era necesario pues que venga la ley, porque por medio de la ley nos dio la sentencia de la muerte, para más tarde poder agradecer a Dios, gracias por su bello Evangelio del agua y el Espíritu, que nos dio la salvación, que nos dio su justicia, que nos hizo justos eternamente y para siempre, como dice Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Por qué puede ser bienaventurado? Porque ya recibió la justicia de Dios, porque ya recibió el Evangelio del agua y el Espíritu, y ya Dios no lo inculpa de pecado. Por eso, ese varón a quien Dios no inculpa de pecado, somos aquellos que somos parte ahora de la descendencia de Abraham. Somos aquellos que hemos entendido que estamos muertos por la ley, estamos muertos, y que lo único que hemos recibido es la gracia de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otra manera de cómo vivir en este mundo sino por el Evangelio del agua y el Espíritu. No hay otra manera. Por eso, estimados justos, la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando entendemos la parte espiritual correctamente. Pero cuando el mundo entero no comprende la justicia de Dios, vivirá engañado y confundido pensando que puede guardar, pensando que puede cumplir la ley.
Pero eso no es así. Estimados, todas las bendiciones de Abraham las podemos conseguir por medio de la fe. Cuando entendemos que estamos muertos, cuando entendemos que no tenemos nada de bueno que presentar ante Dios, sino por medio de su justicia, por medio de su evangelio, del agua y el espíritu. Así se dio la salvación. Entonces, por medio de la ley, el mundo entero está bajo el juicio, bajo la maldición. Por eso dice Romanos 3:10, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Todo lo que es colgado en un madero es una maldición. Entonces, vuelvo a leer 15. Dice la palabra de Dios, 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios le dio la palabra a Abraham: te daré un hijo. Abraham veía su cuerpo muerto, su mujer muerta y estéril, pero creyó, le ayudó a la fe, le ayudó a creer a su mujer. ¿Por qué? Porque haberle creído a Dios fueron justificados. Fueron justificados. Y de esta manera la gracia, la justicia de Dios se ve perfectamente en la palabra de Dios, y nosotros nos vemos tan necesitados del evangelio, del agua y el espíritu, tan necesitados de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estimados, podemos entender esta parte de la ley y del mandamiento, de que por la ley no tenemos ninguna confianza en la carne, de que por la ley no tenemos ninguna justicia, sino toda la justicia ya se estableció, y que debemos de tener la fe en el evangelio del agua y el espíritu que Cristo Jesús, el Señor, nuestro Salvador, trajo para nosotros en este mundo. Solo por las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, estimados, de esta manera nos podemos presentar delante de Dios. De esta manera, no teniendo confianza en la carne, sino confianza en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Su bautismo, su sangre y su resurrección. Esas palabras, esas escrituras nos dan la fe, nos dan la certeza, nos dan la confianza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estimados justos, hasta ahí llegamos con la palabra del Señor. Que esta palabra nos ayude a vivir por medio de la fe en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pues, y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y nos vemos a las 5 de la mañana.